Descubriendo el mundo con David Cañedo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos como todos los miércoles a las 5:30 en su programa Descubriendo el Mundo. Y pues vamos a seguir con el mismo tema de la semana pasada. En las últimas semanas he estado explorando algunas de las condiciones sociales que, a fin de cuentas, marcan el estado de las cosas. Ahorita van a ver a lo que me refiero. Estábamos hablando de la esclavitud. Les estaba yo diciendo que durante siglos, si no es que milenios, más bien milenios, desde las primeras civilizaciones hasta la fecha, la esclavitud se vio como algo normal. Algo normal era parte de la cotidianidad de la vida. En la vida diaria de todas las personas había esclavos, así como cualquier otro oficio, y se veía como algo normal. Esto es lo más importante que hay que entender. El hecho que permite que haya esclavitud es que tanto por parte de los dueños como por parte de los esclavos se ve como algo normal. Es el orden natural de las cosas. Entonces los esclavos muchas veces desde que nacen son hijos de esclavos y ya saben que son esclavos y toda su vida van a seguir siendo esclavos y jamás se les ocurre pensar que ellos podrían ser libres. Es un estado, es una condición que se acepta como el orden natural de las cosas. Ya la semana pasada estábamos hablando de este tema y les estaba yo diciendo cómo no ha habido en realidad ninguna civilización que no haya contado con el trabajo de innumerables esclavos para construir todas sus pirámides o sus murallas chinas o sus templos de no sé dónde, todos esos grandes edificios que nos quedan como símbolo de la grandeza o de los delirios de grandeza de esas sociedades, fueron en la mayor parte de los casos construidos sobre las espaldas de innumerables personas que ahí dejaron prácticamente sus vidas. Esto ha sido siempre así, pero ya más recientemente, para hablar un poco del mundo más actual, a partir de que se descubre América, la fase esclavista entra como que en marchas forzadas. Si todas las antiguas civilizaciones habían sido esclavistas, a partir del descubrimiento de América es cuando de repente se volaron la barda, ¿sí? Todas estas potencias europeas que se vinieron a hacer la América y que vinieron a arrasar y a saquear, y las poblaciones indígenas fueron en muchos casos diezmadas, ya sea por efectos de la conquista misma o por las enfermedades que trajeron los extranjeros o por lo que haya sido. El caso es que la población de la mayor parte de los países de América se redujo drásticamente, ¿sí? Drásticamente. Diezmadas es una buena palabra. En muchos casos ni el 10% de la población que había originalmente sobrevivió. Entonces, de repente, todos estos conquistadores se encuentran con que tienen enormes extensiones de terreno que necesitan trabajarse, hay que producir, y la población local resulta que ya había desaparecido o era muy poca, entonces necesitaban mano de obra. Y es cuando empieza el comercio, pero en gran escala, de esclavos, ¿sí? El comercio de esclavos en gran escala. A partir de 1500, de mediados del siglo XVI, 1550, por ahí en adelante, es cuando, como les digo, se vuelan la barra, ¿no? Empiezan a traer enormes cantidades de esclavos. ¿Y de dónde salen todos estos esclavos? Pues principalmente de África, ¿sí? De África. Aquí tengo unas cifras muy interesantes. Dice que únicamente el Imperio Portugal, entre 1492, que fue el descubrimiento de América, y 1870, que fue cuando se abolió la esclavitud en las últimas de las colonias, únicamente el Imperio Portugués traficó casi 4 millones de personas, 4 millones de esclavos. El Imperio Portugués. En Brasil, esto ya se los había dicho la semana pasada, en Brasil en algún momento,
por allá por 1700, había una población en todo Brasil que es enorme, había una población de 400,000 personas libres, 400,000, y había más de 1,000,000 de esclavos. Había casi 3 esclavos por hombre libre. Entonces, esa era la naturaleza de las sociedades que se crearon aquí en América. El Imperio Británico, en este mismo lapso, entre 1492 y 1870, se calcula que traficó hasta 2 millones de personas, ¿sí? 2 millones. El Imperio Francés, 1.600.000 personas. Y el Imperio Español, también 1.550.000 personas, es lo que se calcula. Y no fueron los únicos, también estaban los holandeses, también estaban los daneses, también estaban de otros lados. Estos fueron los principales. De hecho, durante por lo menos 200 años funcionó un estado de las cosas que se llamaba el comercio triangular. Así se llamaba, el comercio triangular. ¿Qué significa esto? Que llegaban principalmente los ingleses, estos fueron los ingleses los que lo desarrollaron este sistema. Los ingleses en la época del Imperio Británico, que dominaban los mares, llegaban a África y arrasaban, se llevaban un montón de esclavos. Todas las zonas costeras de África fueron asoladas, regiones enteras fueron vaciadas de gente, prácticamente. Hay algunos países, los actuales, por ejemplo, Nigeria o Angola, que donde vino gran cantidad de gente, pero no fueron los únicos, también prácticamente de toda África, pero estos 2 países en particular, lo que actualmente es Nigeria y Angola, vinieron gran cantidad de esclavos. Entonces llegaban los ingleses y arrasaban con toda la gente. A veces ellos mismos llegaban y los pescaban, los cazaban, pero en muchas otras ocasiones se los compraban a caciques locales. Y había toda una situación en que los mismos caciques locales se dedicaban a traficar con la gente. Entonces llegaban los ingleses y compraban toda esta gente ahorita vamos a ver por qué, a cambio de qué, y se llevaban todos estos esclavos a América. Se los llevaban a las colonias. Esto podía ser Estados Unidos, o los llevaban a Brasil, o los llevaban a Cuba, o los llevaban a donde fueran. Y ahí vendían todos estos esclavos, y a cambio de los esclavos, con todo lo que recibían por los esclavos, que ahí ya les sacaban una ganancia fuerte, lo que a ellos les había costado esa persona en África, llegaban por decir algo, a Estados Unidos y lo vendían 10 veces más cara, por decir algo. Y ahí llenaban los barcos, los mismos barcos en los que habían traído a los esclavos, los llenaban con productos que se producían ahí mismo en esas colonias. Productos como algodón, o como azúcar, o como café, o como cacao, o como cualquier otra cosa. Todos los productos que se producían en estas enormes plantaciones donde trabajaban los esclavos, llenaban los barcos de toda esta clase de productos, y de ahí se regresaban a Inglaterra, donde vendían el azúcar, vendían el algodón para los telares, vendían todos esos productos, y ahí también sacaban unas ganancias fabulosas. Y ahí en Inglaterra vaciaban los barcos de todos esos productos y compraban alcohol, whisky, por decir algo, brandy y armas. Y esas armas y ese alcohol después llegaban a África a intercambiarlos por los esclavos. Era negocio redondo en cada uno de los 3 puntos. En Inglaterra, en África y en las colonias. En cada una de esas vendían el producto de la parte anterior y se hacían de nuevos productos, y era un negociazo redondo. Básicamente lo que permitió la revolución industrial en Inglaterra y en otras partes de Europa fue las ganancias fabulosas que les dejaba este tráfico. Resulta que poco a poco pues la mentalidad va cambiando. La mentalidad tarda mucho en cambiar. Las costumbres de la gente se aferra a sus costumbres, y la gente tiene su manera de pensar y de vivir, y eso cambia muy lentamente. Muchas veces para que una persona cambie ya está difícil, más bien es a partir son varias generaciones las que se va llevando para que cambien ciertas condiciones. Ya para mediados del siglo XVIII, por allá 1750, ya empezaba a haber personas que se empezaban a manifestar en contra de este estado de las cosas, que decían que la esclavitud era algo
antinatural, tanto desde el punto de vista filosófico como moral. Decían que no era correcto esta situación. Entonces, empiezan a surgir a mediados del siglo XVIII ciertos movimientos abolicionistas que querían abolir la esclavitud. Estos movimientos fueron nutridos principalmente por ideas de la Ilustración europea. En Europa hubo todo un movimiento que se llamó la Ilustración. Hubo grandes filósofos y grandes literatos que empezaron a tener una mentalidad un poco más abierta, más consciente, ¿no? Estas ideas de la Ilustración culminaron en 1789 con la Declaración de los Derechos del Hombre. Esto fue en Francia durante la Revolución Francesa. Una de las consecuencias de la Revolución Francesa fue esta Declaración de los Derechos del Hombre en 1789, y que decían que todos los seres humanos tienen derecho a la libertad. También las condiciones económicas empiezan a cambiar y hay gente que empieza a tratar de abolir el sistema esclavista, ya no tanto por cuestiones filosóficas o morales, sino por cuestiones puramente económicas. Decían que era más conveniente el trabajo remunerado en las fábricas, porque para entonces ya se había venido encima la revolución industrial, y que decía que era más conveniente tener trabajo remunerado que esclavos. A los esclavos hay que pagarles casa y comida, en cambio cuando se les paga un sueldo, nada más les das el sueldo y ya ellos se las arreglan como puedan. Entonces empezó a haber gente que empezó a decir que no convenía tener esclavos, no por cuestiones morales, repito, sino puramente por cuestiones económicas. Entonces se empezó a dar toda una situación en que cada vez había más gente que estaba tratando de luchar por la abolición de la esclavitud. Esto fue en muchos países al mismo tiempo, en muchos lugares. Y al mismo tiempo había fuerzas muy, muy poderosas que se negaban. Había fuerzas que insistían que los esclavos, ese estado de las cosas que permitía la esclavitud, tenía que permanecer. Las razones que argumentaban en pro de la esclavitud también eran económicas en algunas partes y sobre todo ideológicas. ¿Sí? Ideológicas. ¿Qué significa eso? Que había toda una mentalidad racista que insistía que algunas personas eran superiores a otras, que los blancos principalmente tenían ciertos derechos y que los demás, los negros por ejemplo, que simplemente no tenían el menor derecho. Eran razones ideológicas. Porque hay que decir también que en todas estas sociedades esclavistas, los esclavos, por ejemplo los negros, no tenían ningún derecho. Jurídicamente, desde el marco legal, no tenían ningún derecho. Eran tratados como si fueran objetos. Y hay gente que sale beneficiado con ese estado de las cosas también. Entonces empezó a haber una lucha feroz entre los que por un lado estaban luchando por la abolición de la esclavitud y por otro lado los que insistían en que ese estado de las cosas tenía que permanecer. Ya sabemos que para todo la gente busca justificaciones, ¿sí? Justificaciones. De todo la gente busca justificaciones, hasta de los peores crímenes, ¿verdad? Personas que han pasado a la historia como algunos de los grandes criminales, como Hitler, por ejemplo, como Stalin, ellos mismos también se convencían que lo que estaban haciendo era por el bien colectivo o por el bien de algunas personas o por lo que fuera. El asunto es que se ponen justificaciones para que el estado de las cosas permanezca. Cuando hay intereses creados de por medio, la gente se aferra, y se aferra, pero desesperadamente, a mantener un estado de las cosas que los beneficia. Bueno, pues este tema es muy interesante. Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Miren, esa cantidad enorme de gente, fueron millones y millones de personas que llegaron acá a América a lo largo de varios siglos como esclavos, llegaron a todos los países de América, principalmente Brasil, Estados Unidos, Cuba. Aquí a México no llegaron tantos a fin de cuentas, ¿no? Pero a la mayor parte de Sudamérica se llegaron, y todas estas personas, los que los traían querían mano de obra barata, los veían como si fueran animales, pero resulta que eran personas. Y como personas pues tenían su manera de pensar, tenían sus religiones, tenían sus lenguas, tenían su música, tenían sus ritmos, y a fin de cuentas terminaron influyendo
las culturas de los países a donde llegaron. Esto era inevitable. Y ahora resulta que en América, la mayor parte de los ritmos que hay aquí en América fueron fuertemente influenciados por África. Entonces les voy a poner ahorita una canción de Estados Unidos, de una música de los negros de Estados Unidos que se conoce como el blues. El blues es la música del alma de los negros de Estados Unidos. Vamos a escuchar esta canción.
¿Qué les pareció la canción? Ahí varias veces repiten Mississippi. Esta canción es del estado de Mississippi, en el sur de Estados Unidos. Hay que ver que en Estados Unidos, los estados del sur, hay toda una región, el sureste de Estados Unidos, es muy diferente que el norte de Estados Unidos. Para aquellos de ustedes que hayan estado por allá, realmente los estados del norte y los estados del sur son muy, muy distintos. Los estados del sur fueron los que recibieron a la mayor parte de los esclavos. Allí había enormes plantaciones donde eran sociedades que dependían completamente del trabajo de los esclavos. Fíjense que hace como 20 años, en 1993, estaba yo en Nueva York y me regresé en bicicleta desde Nueva York a la Ciudad de México. Me llevó más o menos como 3 meses y medio en bicicleta. Fueron como 5,000 kilómetros los que atravesé. Solo y sin un quinto, prácticamente sin gastar un solo centavo. Me quedaba a dormir donde me caía la noche, tenía yo mi tienda de campaña, y donde me caía la noche y me quedaba a dormir, y en fin. Y resulta que me tocó atravesar muchos de estos estados, y precisamente pasé por el estado de Mississippi. ¿Sí? Muy, muy, muy interesantes. Son estados llanos, prácticamente no hay, bueno, por lo menos la parte que yo atravesé, no había montañas, había unas cuantas colinas, pero eran enormes llanuras, mucho calor, ¿sí? Ahí llega todo el calor del Golfo de México. La fecha en que yo lo atravesé era más o menos como por junio, me parece, mayo, junio, hacía bastante calor. Y la vegetación es muy, muy fértil, muy densa, muy fértil, así como tropicalona, que no son precisamente los trópicos, pero una humedad así que por todas partes se siente. Había unos paisajes que de repente me tocó ver de maleza que crecía simplemente efervescente, exorbitante por todos lados. Y en alguna ocasión llegué a un pueblito que ni siquiera me acuerdo cómo se llama, y ahí me senté yo a mediodía a pasar la calor, hacía un calor fuerte, entonces ahí me tumbé, y llegan unos muchachos a platicar conmigo, y de repente me terminé quedando ahí una semana. Resulta que ahí había pues era, no sé cómo explicarlo, era un capítulo de una asociación que se llama Habitat for Humanity. Estos cuates construyen casas para la gente pobre. En varias partes del mundo, empezaron ahí en Estados Unidos y después ya se siguieron en otras partes. Entonces construyen casas para gente pobre y ahí tenían un capítulo de esta asociación, o sea, una sede, ¿no? Y ahí en ese pueblito, porque resulta que las partes donde hay mayoría negra, las cuestiones sociales hay mucha discriminación, hay racismo y hay pobreza también. Eran unas personas que hacían esto de construir casas, voluntarios principalmente, puros voluntarios, y entonces llegaron unos niños, ahí me puse a platicar con ellos, me llevaron a este lugar y a la nueva me terminé quedando una semana. Y fue muy interesante. En esa zona la mayor parte de la gente es de raza negra, y en una ocasión era el domingo, entonces me llevaron a una de sus iglesias. No era muy grande la iglesia y no había tanta gente, había unas, no me acuerdo, unas 30, 40, 50 personas, pero lo que me impresionó, yo me quedé, o sea, era la primera vez que veía una cosa así, que había un grupo de señoras de raza negra que estaban sentadas hasta adelante, y antes de que empezara el oficio, el servicio religioso, se pusieron a cantar temas, canciones como espirituales. Es un tipo de música que se llama gospel, que son canciones espirituales de los negros, en la que es una persona la que dice algo y las demás señoras le contestaban, así como un coro, y así se la fueron llevando. Pero al estarlas escuchando, era como estar escuchando una música que provenía de tiempos ancestrales, como que directamente desde África. Así fue como yo me lo imaginé. Esa música que cantaban estas señoras no era nada parecido con ningún otro tipo de música gringa que yo hubiera escuchado. Estos eran ritmos completamente africanos, una señora que cantaba y las otras le contestaban, y así se lo fueron llevando, como parte de sus rituales ancestrales, que todavía se conservan. Entonces fue muy interesante. Eso fue mi experiencia ya en el estado de Mississippi. También estuve en Nueva Orleans, una ciudad en la costa del Golfo de México, que está en el estado de Luisiana. Muy interesante Nueva Orleans. Ahí me terminé quedando otra semana. Sí, otra semana.
Repito, todo este viaje en bicicleta, prácticamente sin gastar un solo centavo. Y allí en Nueva Orleans me habían pasado una dirección de un centro de rehabilitación para alcohólicos y gente con problemas de drogadicción, y ahí me dejaron quedarme una semana. Yo estaba simplemente como de paso. Yo les dije, yo estoy haciendo este viaje, no sé cuánto, sí, quédate todo el tiempo que quieras. Y Nueva Orleans, otra ciudad muy interesante, con fuerte influencia negra, pero también francesa, porque Luisiana fue un estado que pertenecía a Francia. Napoleón se lo vendió a Estados Unidos. Bueno, pues vamos a seguirle. Resulta que poco a poco estos movimientos evolucionistas, esta mentalidad fue cambiando y llegó un momento en que como que agarra vuelo, a pesar de todas esas fuerzas que se oponen, porque siempre cuando hay que cambiar el status quo es el orden de las cosas. Y cuando hay que cambiarlo, va a haber mucha gente que va a defender sus intereses hasta las últimas consecuencias. Pero eventualmente, pues, la humanidad tiende hacia algo mejor, ¿verdad? Entonces, en la esclavitud hay algo que es intrínsecamente inmoral, ¿no? O amoral. Entonces, pues a fin de cuentas llega un momento en que la humanidad, pues parece que ya va madurando un poquito, ¿no? Quizás no mucho, pero un poquito, por lo menos lo suficiente para ya dejar eso atrás. Entonces, de repente esos movimientos abolicionistas empezaron a cobrar cada vez más fuerza. Aquí en América, esto es muy interesante, ya no me va a alcanzar el tiempo para mencionar a todos los países, pero nada más les voy a mencionar. En América, el primer país que proclamó la abolición de la esclavitud, ¿cuál creen ustedes que haya sido? De todos los países de América, el primero que proclamó la abolición de la esclavitud fue Perú. Pero resulta que hubo una sublevación, porque las condiciones en las que estaban los indígenas y los esclavos eran espantosas. Entonces hubo una sublevación independentista de Tupac Amaru. Si no lo han oído mencionar, en Perú es muy famoso. Tupac Amaru lideró una sublevación en contra del poder establecido, y el 16 de noviembre de 1780 proclamó la abolición de la esclavitud. 1780. Sin embargo, esa sublevación fue sofocada a sangre y fuego. A Tupac Amaru lo mataron, como siempre sucede. Entonces, los esclavos siguieron siendo esclavos. Simplemente se proclamó, pero nunca se llegó a poner en práctica. El primer país que sí abolió la esclavitud, por lo menos en el papel, ya con un decreto oficial, fue Haití. Haití en 1803. Fue el primer país de América que abolió la esclavitud oficialmente. También hubo una sublevación, ahí también los esclavos se sublevaron, liderados por un señor que se llamó Toussaint Louverture, que era un esclavo que se sublevaron contra los franceses y abolieron la esclavitud oficialmente. Aquí en México, ya con eso ya me despido, ya se nos acabó el tiempo. En México, el cura Miguel Hidalgo abolió mediante decreto la esclavitud el 6 de diciembre de 1810. Pero Miguel Hidalgo también pues lideró una sublevación contra el orden establecido, y esa sublevación fue sofocada. A Miguel Hidalgo, de hecho, lo mataron. Entonces, eso que abolió la esclavitud nunca se puso en práctica tampoco. Aquí en México, la abolición de la esclavitud fue oficial hasta el 15 de septiembre de 1829. Ya México era una nación independiente, se hizo independiente en 1821, pues hasta 1829 se abolió oficialmente la esclavitud en México. Bueno, pues este es un tema muy interesante, y a ver si la semana próxima seguimos hablando de esto y de algunos otros temas relacionados. Yo me despido y los voy a dejar con otra canción. Esta es una canción también bastante breve, también es de Estados Unidos y es también de blues. Es blues de Estados Unidos. Oigan ustedes la guitarra, los efectos que le sacan a la guitarra estas personas. Bueno, pues este fue su programa Descubriendo el Mundo, y nos estamos escuchando la semana próxima.
poor boy, I'm a real long way from home. I'm a poor boy, I'm a real long way from home. I'm a poor boy, I'm a real long way from home. To the swamp, my baby, please sing my prayer. To the swamp, my baby, please sing my prayer. I'm a poor boy, I ain't got nowhere to stay. Run, yeah, baby, sit down on my knees. Run, yeah, baby, sit down on my knees. Having the trouble, think it all to me. Most sing is but I ain't gonna sing no more. Sing is but I ain't gonna sing no more. She's down trouble, boy, now I better go. What tuning is that in? Spanish. That's in Spanish. And where did you learn that one, John? Well, I just learned it. I just cruising around and know it. Just picked it up myself. Just learned it. What did you do most of your playing? Well, most in what tune you mean in? No, in when did you do most of your playing? Oh, I done most of my playing long in 27 and 25, all long in them years. That's the time I done my most of getting about playing. Where was that? That was in Tunica, Mississippi. Tunica, Mississippi. Those country balls. Country balls all about, and little sloughs and sangs back out in the field.